Bueno, primeramente, gracias por conectarse a esta segunda sesión. Y veíamos entonces que la ventaja comparativa se obtiene si se puede lograr, la producción con un menor costo de oportunidad, ¿no? Entonces, la ventaja comparativa la tiene el productor o el sujeto que tiene menor costo de oportunidad, ¿no? O el que renuncia a menos. Es la persona que va a tener la ventaja comparativa. ¿Y por qué? Porque nos vamos a comparar contra un otro productor y veremos quién tiene que renunciar a menos, ¿no? Entonces, el que renuncie a menos a la hora de producir determinado producto, pues será quien tendrá nuestra ventaja comparativa, ¿no? Entonces, ya veíamos que el sujeto 1 podía producir comida y leño, podía producir 10 canastos de comida o producir 10 leños, ¿no? Decíamos entonces que podía producir 10 canastos de comida en un día y 0 leños, o 0 canastos de comida y todo el tiempo disponible se podía producir 10 leños, ¿no? Por otro lado, el sujeto 2 podía producir 8 canastos de comida o producir 4 leños, lo que quería decir que durante el día él podía producir, o el total del tiempo invertirlo en canastos de comida y producir 0 leños, o producir 0 canastos de comida y el tiempo invertirlo en producir 4 leños, ¿no? Decíamos entonces que el sujeto 1, a la hora de producir un leño, ¿sí?, tenía que renunciar a un canasto de comida y solamente podía producir 9 canastos de comida, ¿sí? Mientras que el sujeto 2, cuando quería producir un leño, solamente podía producir 6 canastos de comida, bajar su producción de 8 a 6, y entonces tenía que renunciar a 2 canastos de comida, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá también, para que no se nos olvide. Entonces, el sujeto 1 renuncia en términos de canastos de comida a un canasto de comida, y el sujeto 2 renuncia en términos de comida a 2 canastos de comida, ¿sí? Bien. Decíamos entonces que en la hora de producir, a la hora de producir leños, producción de leños, a la hora de producir leños, la ventaja era del sujeto 1, ¿sí?, puesto que renunciaba a un canasto de comida, contra el sujeto 2, quien renuncia a 2 canastos de comida. ¿Bien? Eso es la producción de leños. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Lo voy a poner por acá. ¿Bien? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con ese enunciado? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Ya tenemos casi la mayoría del grupo, entonces podemos continuar. Excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a saber ahora a cuántos tenemos que renunciar en cada uno de los casos si en lugar de producir leños, producimos canastos de comida. ¿Ok? Entonces nosotros ya supimos, o ya hicimos nuestra tablita, ¿sí?, la vamos a volver a formular, en la que yo tengo que, a la hora que produzco 9 canastos de comida, me da oportunidad de producir un leño. 8 canastos de comida, yo puedo producir 2 leños, y lo voy a hacer con texto mejor, es más fácil. Y a la hora que produzco 7, puedo producir 3 canastos de comida,
3 leños, 6 canastos de comida. Puedo producir 4 leños. A la hora que produzco 5 canastos de comida, puedo producir también 5 leños. A un nivel de 4 canastos, produzco 6 leños. A 3 produzco 7. A 2 produzco 8. A 1 produzco 9 y a 0 produzco 10. ¿Sí? Perfecto. En el caso del sujeto 2, a un nivel de 4 canastos, yo produzco 2 leños. A un nivel de 2 canastos, yo produzco 3 leños. A un nivel de 1, produzco... no, perdón. A un nivel de 0, yo produzco 4 canastos. Perdón, 4 leños. ¿Sí? Ay, ¿qué pasa? Produzco, ¿cuánto? 2, 3. Ajá. Oh, es que está todo revuelto. No. Muy bien. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí ya tenemos completa nuestra tablita. Decíamos entonces, recapitulando un poquito, a un nivel, cuando yo produzco, ¿sí? Cuando yo tengo que producir un leño, el sujeto 1 renuncia a un canasto de comida, renuncia a un canasto de comida, canastos, ¿ok? R y C, renuncia a canastos. Y a un nivel, y en el sujeto 2, cuando produzco un leño, ¿sí? Yo tengo que renunciar a 2 canastos, ¿ok? RC, renuncio a canastos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Sí? Si yo tengo que producir, o si yo quiero producir un leño, ¿sí? Sí, perdón, un canasto de comida. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede cuando yo quiero producir canastos de comida. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero producir 10 leños? ¿Sí? Si yo quiero producir 10 leños, el sujeto 1, ¿a cuántos canastos de comida tiene que renunciar? A 10. A 10, perfecto. Ok, voy a ponerlo acá, con morado. Si yo quiero producir 10 leños, ok, yo renuncio en leños, perdón, renuncio en canastos de, sí, renuncio en leños, ay, ¿qué estoy diciendo? Renuncio en canastos de comida a 10, ¿estamos de acuerdo? Aquí, ok. Si yo produzco 10 leños, yo tengo que renunciar ¿a cuántos canastos de comida? 9. A 9, exactamente, a 9. Okay, aquí renuncia a 10, a 9. Si yo produzco 8 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 8. 8. 8, exactamente. Muy bien. Si yo produzco 7 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? A 7. 7. Muy bien, exactamente. Si yo produzco 4 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 4. 4. Muy bien. Ahora acá, vamos a hacer con el sujeto 2. Si yo produzco 4 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? A 8. 8. A 8. Muy bien. Si yo produzco 3 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? A 4.
A 6, ¿no? A 6, exactamente. Ujú. Si yo produzco 2, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 4. 4. Muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a compararlos, ¿sí? Si yo digo, ¿quién tiene la ventaja comparativa en la producción de leños? Perdón, en la producción de canastos de comida. El 2, El 2, ¿por qué? porque está renunciando a menos leños. Ajá, No, a ver, perdón. dame un ejemplo. Sí, sí, sí. Por decir, en lo que el sujeto 1 renuncia un leño por cada canasta, el otro nada más renuncia bueno, al revés, más bien, mientras que el sujeto 2 renuncia a 2 canastas cada leño, ¿sí, no? Ujú. A ver, déjame organizar Ajá, la idea. vamos pensando. Sí, porque yo sé que esto es como tengo la idea, necesito aterrizarla, ¿no? Vamos bien, vamos pensándolo. ¿Sí? A ver, alguien que nos ayude a elaborar el enunciado. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ajá. A ver, alguien que nos ayude a discernir, ¿sí? ¿Quién tiene la ventaja comparativa a la hora de producir canastos? Ya Pues, reuní la idea, profe. Ajá, En a este ver. caso, el sujeto 2 por cada leño que hace, son 2 canastas, mientras que el sujeto 1 por cada uno es 1. Ajá, Entonces, al sujeto 2 al renunciar a un leño, está tomando la oportunidad de hacer 2 canastas, muy mientras bien. que el sujeto 1 al renunciar a un leño, solo 1. Entonces, es la diferencia. Exactamente, muy bien. Vamos a ponerlo de otra manera, ¿sí? Tienes exactamente la idea, ¿eh? No te vayas a perder de esa idea. El sujeto 2, ¿sí? Si te fijas, a la hora de que quiere producir, ¿sí? El total de 4, ¿sí? Perdón, a la hora que quiere producir, ¿sí? Sus, sus 8 canastos de comida, ¿sí? Solo debe renunciar a 4 leños, ¿sí? Que es en esta, ¿sí? En cambio, el sujeto 1, cuando quiere producir 8 canastos de comida, perdón, cuando quiere producir 8 canastos de comida, ¿a cuántos leños debe de renunciar? A 8 el doble. A 8, exactamente. Si el sujeto 1 quiere producir 2 canastos de comida, no, en este no. Si quiere producir sus 10 canastos de comida, acá, ¿a cuántos leños debe de renunciar? A los 10. A los 10, exactamente. Muy bien. Si el sujeto 1, perdón, si el sujeto 2, entonces quisiera producir 8 canastos de comida, debe renunciar a 4. Si quiere producir, si se quiere producir, bueno, ahí nos vamos a quedar con ese, que es el más claro, ¿sí? A la hora de que el sujeto 2 produce 8 canastos de comida, solo renuncia a 4. Y a la hora de que el sujeto 1 quiere producir sus 10 canastos de comida, ¿sí? ¿A cuántos leños tiene que renunciar? A los 10. A los 10, ¿sí? Entonces, ¿quién renuncia a menos? El 2. el sujeto 2. El 2. ¿Quién tiene la ventaja comparativa?
El 2. 2. El 2, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el enunciado? Vamos haciéndolo igual que el Rosita. Producción de comida. Producción de comida. La ventaja es del sujeto ¿qué? 2. 2. ¿Por qué renuncia? A menos, ¿no? A menos canastos. Perdón, a menos leños. A menos leños contra el sujeto 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Quedó entonces ya más o menos clara la idea de la ventaja comparativa, ¿correcto? La ventaja comparativa es quién renuncia a menos, ¿sale? ¿Quién renuncia a menos cuando se va a producir cierto bien? En la producción de leños, el sujeto 1 renunciaba a menos canastos de comida. En la producción de comida, el sujeto 2 renuncia a menos leños. ¿Sí? ¿Quedamos más o menos claros? Sí, profe. Ok, bien. Es importante tenerlo claro porque es tema que viene en el examen y en los quizzes, ¿sale? Entonces, es importante que si no lo tenemos claro, hay que hacer el comentario. Ok, bien. Vamos continuando entonces. Esto es lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto es exactamente lo que ya platicábamos. ¿A cuántos debe renunciar el sujeto 2? A obtener 10 leños. Bueno, es un poquito más extenso el ejercicio. ¿Sí? Especialización, intercambio y ventaja comparativa, que era lo que veíamos. Se afirma entonces que las dos partes se benefician de la especialización. ¿Sí? Si tú te especializas o si el sujeto 1, que es el que renunciaba a menos canastos de comida, se especializa en la producción de leños, y entonces vamos a tener menos desperdicios. Vamos a tener menos desperdicios en los canastos de comida. Si el sujeto 2 es bueno y que desperdicia menos leños a la hora de recolectar comida, se especializa en la recolección de comida, entonces tendremos una mayor producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Las sociedades nos tenemos que especializar para ser más eficientes, para tener menos desperdicios, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando tenemos una ventaja comparativa, ¿sí? O cuando tenemos menos desperdicios o menos renuncias, nosotros nos podemos especializar en ello, ¿sí? Tú a lo mejor, enfocada a tu carrera, tú produces o tú haces muchos mejores y más análisis financieros que un ingeniero, ¿no? Entonces te puedes especializar en el análisis financiero. Un ingeniero o un licenciado en software puede producir muchos más softwares o puede producir muchos más sistemas, ¿sí? Que tú. Entonces, él se especializará en sistemas, ¿vale? Entonces, aquí es lo que nos lleva a que él en menor tiempo o en el mismo tiempo va a generar más softwares y tú en ese mismo tiempo vas a generar más análisis financiero, ¿sí? Se afirma entonces que las dos partes se beneficiarán de la especialización y el comercio, aun si una parte tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, ¿sí? Si alguien de los dos tiene la ventaja absoluta porque puede producir más, ¿te acuerdan lo que era la ventaja absoluta? ¿Quién producía más en el mismo tiempo? La ventaja comparativa es quién renuncia a menos. ¿Sí? Entonces, aunque uno de ustedes dos tenga ventaja absoluta, ¿sí? A la hora de que ustedes dos se especialicen, pueden tener una mayor producción, ¿sí? Supongamos, dice acá, supongamos que ambos sujetos quieren la misma cantidad de canastos y de leños en 30 días. El sujeto 1, ¿se acuerdan? Decía, el sujeto 1, 15 días puede producir 150 leños. ¿Por qué? Porque produce 10 por día. ¿Recuerdan eso, no? Los datos. Y en los siguientes 15 días puede producir 150 canastos. ¿Sí? Recuerden que los datos eran los siguientes. Los vamos a anotar por acá. El sujeto 1 producía 10 leños
o 10 canastos al día, ¿sí? 15 días, ¿sí? Pues puede producir 15 días por 10 leños, puede producir 150 leños. Y los otros 15 días, para que nos den los 30 días del mes, por 10 canastos de comida, nos van a dar 150 canastos de comida, ¿sí? Al final, ¿sí? Voy a tener, al final del mes yo voy a tener 150 leños y 150 canastos de comida, ¿ok? Ese es el sujeto 1. Ahora, el sujeto 2, ¿sí? Los datos eran, puede producir 8 canastos de comida y podía producir 4 leños. ¿Recuerdan eso? Al día. Uno u otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tener la misma cantidad de leños que de canastos? El sujeto 1 está fácil, ¿no? La mitad del día, la mitad del mes puede producir unos y la otra mitad del mes puede producir otros, ¿sí? Ahora, si el sujeto 2 durante 20 días, ¿sí? Se dedica a la producción de leños, porque tiene menos especialización en leños, 4 leños al día me va a dar 80 leños, ¿sí? Y los otros 10 días se puede dedicar a la producción de canastos, ¿sí? Entonces al final tendrá la misma cantidad de leños y de canastos, ¿sí? Vamos a decir que queremos hacer esta igualdad, ¿sí? Que ambos produzcan la misma cantidad de los dos artículos al final del mes. Entonces, la ecuación o la matemática sería que el sujeto 1 pase la mitad del tiempo haciendo leños y la otra mitad del tiempo haciendo canastos. En cambio, en el sujeto 2, tendría que pasar más tiempo haciendo leños, 20 días haciendo leños para obtener 80 leños al final del mes, y solamente 10 días con 8 canastos al día para obtener los mismos 80 canastos de comida, ¿sí? Al final, si nosotros hacemos la suma de ambos, tendríamos que el sujeto 1 aporta 150 leños más los 80 leños del sujeto 2 y tendríamos un total de 230 leños y el sujeto 1 aporta 150 canastos de comida y el sujeto 2 aporta 80 canastos de comida y entonces tendremos 230 canastos de comida. Ahí. Canastos de comida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, si se fijan, aquí lo que quiero mostrarles es que si los dos trabajan de forma independiente para obtener el mismo número de tanto de canastos de comida como de leños, entre los dos juntarían 230 de cada uno, ¿sí? Ok, digamos que cada uno es independiente y cada uno, pues, está haciendo su propio trabajo, ¿no? Digamos que las tareas para cada uno de ustedes es, cada uno de ustedes me tiene que traer el mismo número de tareas A y de tareas B. Si puedes producir una tarea A y una tarea B en 30 días, está bien, ¿sí? Y si otro de tus compañeros puede producir 30 tareas A y 30 tareas B, está bien, ¿sí? Solamente quiero que cada uno de ustedes me traiga el mismo número de A y de B al final del mes, ¿sí? Al final del mes, entonces, estas dos personas, estos dos sujetos, el sujeto 1 tiene una ventaja absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede traer más de cada uno de ellos, ¿no? Y el sujeto 2 puede traer un poco menos, pero me trajo el mismo número de tareas A y de tareas B.
¿sí? Al final, combinados, pudieron hacer 230 de cada uno. ¿Sí? Ok. Eso es, digamos, sumando el total de las tareas. ¿Sí? Bien. Ahora, esto tiene un sentido. Ahorita van a ver por qué. Ahora, si cada uno de los sujetos se especializa, ¿sí? Y dice, si el sujeto 2 dedicara todo su tiempo a las canastas de alimentos, ¿sí? Voy a poner por acá. Y el sujeto 2 se dedicara el total del tiempo a las canastas de comidas, tendría 8 canastos, porque puede producir 8 canastos al día, por los 30 días que tiene el mes, ¿sí? Recuerdan que el sujeto 2 renuncia a menos leños. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La ventaja comparativa. ¿Sí? O más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, como el sujeto 2 renuncia a menos leños cuando se producen canastos, entonces tiene una ventaja comparativa en la producción de canastos, ¿sí? Quiere decir que él es bueno haciendo canastos, ¿sí? Ok, entonces a él lo vamos a especializar en hacer solamente canastos durante 30 días. 30 por 8 nos va a dar 240 canastos de comida, ¿sí? Y el sujeto 2, por otro lado, se va a especializar los 30 días en hacer leños, ¿sí? No, perdón, aquí dice, y el sujeto 2 dedicaría, claro, vamos a seguir el ejemplo. Y si el sujeto 2 dedicara 2 de sus 3 días a la comida y los otros 27 a los leños, ok, aquí dice que como produce más de comida, le podemos decir que 2 de 3 días va a dedicarlos a la comida. Entonces, 3 a la comida y 27 a los leños. ¿Sí? Entonces, 3 por 8 canastos de comida y 3 por, 27 por los 4 leños. ¿Sí? Tendría entonces 270. ¿Sí? ¿Sí nos da? No, a ver, aquí, esto está raro, ¿verdad? Está rara la redacción. Tengo que revisar la redacción. El caso con esto comparativo que les quería hacer, que no sé por qué la redacción está chueca, es que si el sujeto 2 se dedica los 30 días, si se fijan desde aquí, si los 30 días se dedica a la producción de canastos, ¿sí? Vamos a obtener muchos más canastos que si los dos se dedican a hacer mitad y mitad, ¿sí? Si solamente uno se dedica a hacer canastos, si solamente el que es bueno en hacer canastos se dedica a hacer canastos, tendríamos 240 canastos contra 230 canastos si 2 personas, que una no es tan buena, se dedica también a hacer canastos, ¿sí? A lo que quiero llegar es que la especialización nos puede llegar a una mayor producción, ¿ok? Lo mismo pasaría si el sujeto 1 se dedica solamente a la producción de leños, obtendríamos muchos más leños. Tendríamos 300 leños, por ejemplo, ¿no? Porque son 30 por 10, 300 leños. Si solamente el sujeto 1 se dedica a los leños, en lugar de que el sujeto 1 y 2 compartieran la tarea de hacer leños, ¿sí? Resumen, para esta segunda parte que a lo mejor no fue muy clara. Resumen, la especialización siempre nos va a dar mucha mayor producción, ¿sí? Si tú eres bueno o tienes menos desperdicio a la hora de producir un bien, eso es a lo que te deberías teóricamente dedicar, porque tendrías mucho menor desperdicio. Podrías producir mucho más. El sujeto 1, decíamos que cuando él fabricaba los leños, ¿sí? Tenía menos desperdicios de canastos de comida. Entonces, si a él lo dedicamos los 30 días a la producción de leños, nos generarían 300 leños, ¿sí? En lugar de 230, si los dos nos dedicamos a hacer leños y canastos, ¿ok? Bien. ¿Quedó más o menos Profe, claro? Ajá. sí.
Nada más le iba a comentar del ejemplo que decía, únicamente en lo que está mal redactado es de que en el segundo ejemplo, en vez de ser sujeto 2, es el sujeto 1. Ya saca las Ah. cuentas. Allá. Muy bien. Entonces es el sujeto 1. Y ahora sí ya nos dan las cuentas, ¿va? Profe, Sí. pero por ejemplo, el sujeto 1 es bueno haciendo las dos cosas, porque Sí. si se fijan en los cálculos, pues es mitad y mitad. Sí, el sujeto es 1, es bueno haciendo las dos cosas. Pero recuerda que cuando hace leños, desperdicia mucha más comida. Por lo mismo, ¿sí? Recuerda que a la hora que nosotros hacíamos las ventajas comparativas, el sujeto 1, ¿sí? Para producir 10 leños, tiene que renunciar a 10 canastos de comida, ¿sí? O cuando quiere producir 4 leños, tiene que renunciar a 6 canastos de comida, ¿sí? Cuando el sujeto 2 quiere producir leños, renuncia a menos canastos de comida. ¿Te acuerdas que cuando llegábamos, me voy a regresar a dónde era? Ay, es que es. Cuando decíamos el de que 1, este era 8, producía 8 y 4 leños, ¿sí? Y este otro producía 10 o 10, ¿sí? 1 y 1. Cuando este produce canastos de comida y leños, canastos de comida y leños, este, sujeto 1, aparentemente produce más de todo, ¿sí? Porque produce más de canastos de comida y más de leños. Fine. En eso es en el que él tiene la ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque produce más de todo, ¿sí? Este, en cambio, decimos, no, pues como que no es tan bueno, ¿sí? Sin embargo, si esta persona dedica su tiempo a hacer solamente leños, ¿sí? O sea, los 10 leños, renuncia a 10 canastos de comida, ¿sí? Si esta persona se dedica todo su tiempo, ¿sí? A los leños, ¿cuántos canastos de comida renuncia? 8. A 8, ¿correcto? Entonces, a la hora de que este renuncia a 8 y este está renunciando a 10, este tiene la ventaja comparativa. ¿Estamos? Sí, o sea, es que eso lo puedo entender, pero Ajá. lo que usted dijo al final de que te dediques a lo que mejor te sale, yo me refiero a que el sujeto 1 se puede dedicar a las dos cosas porque si se fija en los extremos, siempre produce las mismas cantidades, incluso a la mitad hay un punto de equilibrio. Exacto, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero este tiene más desperdicios, ¿sí? Este tiene más desperdicios cuando se dedica su tiempo, más bien, este obviamente tiene más desperdicios a la hora de que quieren producir leños, ¿sí? A la hora de que quieren producir, perdón, a la hora de que quieren producir canastos de comida, este tiene más desperdicios. Este solamente tiene que renunciar a 8 y este tiene que renunciar a los 10, ¿sí? A la hora de la especialización, tú te tienes que enfocar en cuánto desperdicio vas a generar, ¿sí? A la hora que nosotros hacemos una producción masiva, también recuerden en los costos, no recuerdo si todavía llevan como clases de costos, pero en sus clases de costos sí, en sus clases de costos tienen que analizar cuántos desperdicios van a tener, ¿sí? Si tú tienes demasiados desperdicios, como es el caso de él, ¿sí? Entonces dices, eso, como me genera tanto desperdicio, tengo que hacer algo con ello, ¿sí? No me puedo dedicar 100% a ello porque me genera mucho desperdicio, ¿sí? En cambio, esta persona, como le genera menos desperdicio, puede dedicarse a ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menos desperdicio. Aquí, si se enfocara solamente en lo que produce de mucho, ¿sí? Podría desperdiciar, comparado contra 2 canastos de comida adicionales. Entonces tendrías 2 desperdicios adicionales comparado con el sujeto 2, ¿sí? Ahorita no nos quiero revolver mucho, ¿sí? Simplemente entender lo que era ventaja comparativa y ventaja absoluta, ¿sí? Entonces, la ventaja comparativa es quién desperdicia menos,
y la ventaja absoluta es quién produce más en general, ¿sí? Este tiene la ventaja absoluta, pero este vimos que tiene una ventaja comparativa porque desperdiciaba menos, ¿sí? Hasta aquí vamos a quedarnos con eso para no confundirnos mucho más, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? En resumen, dijo que la ventaja comparativa era ¿qué? Ventaja comparativa se obtiene si se puede lograr más o si se puede lograr el objetivo con un menos costo de oportunidad, ¿sí? Con menos desperdicios. Y una ventaja absoluta, acá está abajo, una ventaja absoluta, ¿sí? Se tiene sobre otros y se puede producir más con menos recursos. O sea, con el mismo tiempo, y en el mismo tiempo que hay el recurso, el sujeto 1 puede producir 10 y 10 y el otro puede producir 8 y 4. Entonces, el sujeto 1 tiene la ventaja absoluta, ¿sí? Porque con el mismo tiempo se puede producir más. El otro tiene la ventaja comparativa a la hora que se producen las canastas, perdón, a la hora que se producen los leños, las canastas de comida, perdón, porque renuncia a menos, y el primero tiene la ventaja en los leños, a la hora de producir los leños, porque renuncia a menos comida, ¿sí? Más o menos. Vamos a tener otra clase después, volviendo a tomar el tema, ¿eh? No nos pongamos nerviositos, ¿sí? Bien. Casi para terminar, porque tenemos un quiz el día de hoy, vamos viendo estas dos slides más, ¿sí? El grado de especialización en las sociedades industriales modernas es impresionante, y va para relajar la mente. A medida que se acumula el conocimiento, la especialización se convierte en una necesidad. Entender la especialización y el comercio nos va a servir para explicar buena parte de lo que sucede en la economía en nuestros días, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces lo que comentábamos sobre ciertas regiones que producen ciertos artículos, ¿no? En la región de Colima, el clima lo presta y seguramente tienen muchos menos desperdicios cuando producimos limones, ¿no? En la región, a lo mejor del norte, en Nuevo León, más cabezas de ganado porque seguramente desperdician menos, ¿sí? Seguramente sus tierras no dan para producir tantos limones, ¿sí? A lo mejor, si ellos quisieran producir limones, tendrían que desperdiciar más agua o utilizar más agua o gastar más agua para que produzcan limones, ¿sí? En cambio, el clima de Colima, al ser húmedo, necesitan menos agua para producirlos, ¿no? Y ahí es donde tienen la ventaja comparativa Colima, por decir. Y a lo mejor el pasto en Colima es tan húmedo que se les echa a perder, ¿no? Comparado con Nuevo León, donde pueden pastar las cabezas de ganado y pudieran tener una mayor producción, ¿sí? Entonces, las ventajas comparativas son las que nos van a ayudar a saber en qué especializarnos. ¿Y por qué? Porque tú, volvemos a tu punto, tú puedes puedes producir igual, ¿sí? Pero ¿quién va a tener menos desperdicio? ¿O cómo se van a aprovechar mejor los recursos? ¿Sí? Recordamos que al principio de la sesión hablábamos sobre que tú tienes un número limitado de recursos, ¿sí? Si tú empiezas a desperdiciar tus recursos, rápido te los vas a acabar. Entonces tienes que tomar las mejores decisiones para aprovechar mejor tus recursos, para sacarle más provecho a tus recursos. Para ello, entonces, entra el término de especialización. ¿En qué soy bueno? Y no solamente en qué soy bueno. En qué soy bueno y además en qué desperdicio menos mis recursos, ¿sí? Y ahí es donde voy a yo trabajar, o ahí es donde voy a poner más inversión, ¿vale? Entonces, el grado de especialización en las sociedades industriales modernas es impresionante. ¿Por qué? Porque cada vez menos generamos desperdicios. A medida que se acumula el conocimiento, la especialización se convierte en una necesidad. A medida que nosotros aprendemos a cómo trabajar, a cómo producir más con menos recursos, a cómo hacer algo con esos desperdicios o tener menos desperdicios, la especialización se vuelve una necesidad, ¿sí? Todas las empresas, no sé si alguien ya está trabajando, pero todas las empresas llegan a un punto en el que dicen, necesitamos hacer más chica la estructura, ¿sí? Necesitamos hacernos más productivos, ¿sí? Generar más reportes, generar más ventas,
generar más producción con la misma cantidad de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos producir más con los mismos recursos. Entonces se convierte en una necesidad para poder hacer crecer los negocios. Entender la especialización y el comercio nos va a servir para explicar buena parte de lo que sucede en la economía, ¿no? Y vemos que ahora a lo mejor en algunas empresas tuvieron que recortar gente, ¿sí? Por temas de pandemia, las ventas no están siendo lo suficientemente fluidas y tuvimos que recortar personal. Sin embargo, las cargas de trabajo siguen siendo las mismas, ¿sí? Entonces, para entender qué es lo que sucede en una empresa o cómo es que funciona esto de las contracciones de las empresas, hay que entender que la especialización es parte de este movimiento, ¿no? O que la especialización nos va a empujar a producir más con los mismos recursos, ¿vale? Bien, ese es un ejercicio que también está un poquito tardado. Nos vamos a quedar con eso, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta aquí. Y nos vamos a poner de acuerdo, ya casi va siendo hora del quiz, ¿sí? Tenemos dos actividades para esta semana. Una es una tarea que hay que entregarla el viernes, ¿sí? Se las voy a subir más tarde el día de hoy. Va a ser análisis de un artículo y ustedes nos van a comentar en su análisis cómo es que ven este reportaje desde el punto de vista macroeconómico, ¿sale? Y la otra actividad que tenemos para esta semana es la resolución del quiz. Ya está en la plataforma, ahorita nada más se los habilito para que lo podamos ver. De hecho, déjenme hacerlo ahora mismo. Y hay que contestarlo. El quiz es acerca de lo que vimos la semana anterior, que fue prácticamente parte de las gráficas, ¿sí? Recuerden hacer sus quizzes, entregar las tareas. Si alguien tiene problemas para acceder a la plataforma, por favor, avíseme y vemos qué se puede hacer, ¿sí? Recuerden que no podemos entregar tareas a destiempo a menos de que sea una situación como la que algunos de sus compañeros estuvieron enfrentando, que era no poder acceder a la plataforma por temas tal cual de la escuela, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Entonces, ¿el quiz, profe, va a ser sobre lo de las gráficas nada más? ¿O también va a incluir lo de esta semana? Es solamente sobre las gráficas, ¿sí? Muy bien. Ya está listo para que lo puedan ver. Sin embargo, se activa a las 10:30, ¿vale? Entonces, ahorita pueden echarle una miradita a sus apuntes o pueden tomar un vaso con agua, lo que sea, y pueden regresar a la plataforma a resolver el quiz, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Está aquí todo bien? Todo bien, profe. Bueno, si no tenemos más preguntas, creo que podemos terminar la clase y podemos salir a resolver nuestra actividad, ¿vale? Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Gracias, profe.